primero, Carolina. Gracias, Felipe. Ana Carolina no está. Brenda aquí está a un ladito del mío. Solamente que, sí está Carolina. Carolina, buenas tardes. Hola, jefa, buenas tardes. Bien, Jefa, Brenda. tengo problemas con mi internet desde ayer, no tengo en la mañana. Ya lo reporté, estoy ahorita con el de mi teléfono, pero pues aquí en mi changarro no se crea que a veces se le va la onda y así. Entonces, Ojalá que no, ojalá que sí pero se aquí pueda. ando. Ok, Brenda aquí está al ladito mío porque le cambié la computadora. Está Rocío. Elizabeth, ¿ya estás por ahí? Paola ya está, Angélica ya está y Alicia ya está. Bueno, les dejé una actividad en Classroom. ¿La revisaron? ¿Tuvieron oportunidad de revisar lo que les dejé? Sí, maestra. Yo nomás lo leí, pero no hice nada. Ay, No hice nada, porque me llegó el correo apenas hoy. lo envié desde el viernes. Sí, a mí también me llegó apenas hoy. Pero a mí no anoche todavía revisé a ver si no había tareas. Lo envié desde el viernes. El viernes en la mañana o algo así se los envié. Bueno, les dejé dos actividades. Una es que buscaran qué eran las enfermedades crónicas, ¿cierto? Y la otra es que revisaran un video que estaba ahí en la plataforma para que pudieran ustedes comentar en grupo. Ahorita la actividad va a consistir en lo siguiente. Yo voy a presentar algunos elementos de las enfermedades crónicas, algunas prevalencias, la ley de salud mental, algunas situaciones de comorbilidad, pero antes me gustaría hacer algunos equipos de trabajo para que comenten la actividad que yo les dejé. Entonces lo voy a hacer de la siguiente manera. Le voy a pedir a Alicia a Felipe que nos ayude, por favor. Y Felipe que me pueda ayudar a hacer un equipo para Alicia y Paola, por favor, para que revisen las actividades que les dejé. Si no vieron el video, tienen ahorita oportunidad de verlo para que puedan comentar. En otro equipo le voy a pedir que esté Carolina y Elizabeth, aunque Elizabeth no está respondiendo, vamos a ver si ahorita responde. En otro equipo estará Rocío y Brenda. Y entonces me quedas tú, Angélica, con Ana, que no se ha conectado. De momento, entonces, únete a una triada que sería Carolina y Elizabeth, ¿sí? Entonces, Felipe, ¿me puedes ayudar con esas binas y esa triada de momento que sería Alicia y Paola? Carolina, Angélica y Elizabeth, Rocío y Brenda. Sí, maestra, en un momento hago los equipos. Ahorita que las coloquen, gracias Felipe, ahorita que las coloquen en la sala, lo que les voy a pedir es que dialoguen. Ustedes, yo les pedí que entregaran un documento de Word en donde estaba la actividad solicitada. Les voy a pedir que platiquen un poquito alrededor de las enfermedades crónicas y alrededor de lo del video, relacionándolo, por supuesto, con todo lo que tiene que ver la salud mental. Para esta actividad les voy a dejar media hora únicamente para que ustedes puedan platicar, si no vieron el video lo vean y que puedan hacer algunas conclusiones al respecto para luego ya entrar yo con la parte del tema. En cuanto Felipe nos diga que está listo, entonces a partir de ese momento empezamos a contar el tiempo. Ya está listo. ¿Ya está lista? Sí, ya las mando a sala. Ya son Ok. 4:13, sí está bien, lo consideramos como las 4:15 y 4:45 estamos de regreso otra vez en la materia. ¿Tienen alguna duda de esto que les estoy comentando que hagan? Dice Alicia que no. Brenda pregunta que si tienen que anotar, pues si quieren anotar, anoten por favor como las conclusiones a las que llegan para que luego las puedan socializar y las podamos compartir. Entonces, sí, Felipe, por favor, para poder regresar a las 4:45. Sí, listo, ya están en salas. Gracias.
por nada. Le pedí a Felipe que te integrara, Ana, en la sala de Alicia y Paola. Buenas tardes, Ana. Bueno, ¿cómo les fue? A ver, ¿qué conclusión llegaron? ¿Qué platicaron entre ustedes con respecto de las enfermedades crónicas y su relación con la salud mental o aquellas enfermedades de salud mental que ustedes habían investigado que también pueden ser enfermedades crónicas? ¿Quién quiere empezar? Maestra, pues en los comentarios muy importantes de las compañeras, Pau estaba pues comentando la pérdida de la autonomía, sobre todo cuando ya hay un antecedente de una enfermedad crónica. También vimos que una enfermedad cardíaca, una diabetes o un cáncer también pueden tener como una alta probabilidad de padecer o de tener un diagnóstico en salud mental, o sea, van como asociados. Pero obviamente que el apoyo de la familia siempre es importante, y sobre todo que la enfermedad crónica pues sigue su curso, o sea, no se puede parar, pero sí puede hacer una gran diferencia en la calidad de vida, pues el apoyo que se le pueda a la paciente, los ejercicios que haga, alimentación y otros factores importantes para que ese curso de la enfermedad pues llegue a buen fin, que es lo que Bien. estábamos comentando. ¿Algo que quieran agregar, Ana o Paola, con respecto de la enfermedad crónica, de lo que es una enfermedad crónica? También lo que hablamos es que el papel de la familia es importante con el paciente que es crónico y que debe de haber una buena red de apoyo para ir adecuándose al tratamiento y tener un mejor pronóstico. Ujú. Muy bien, gracias. A ver, otro equipo, por favor. Nosotros veíamos que la enfermedad es toda ausencia de bienestar, sí, porque la salud es bienestar en cualquiera de los aspectos del ser humano. Entonces, toda ausencia de bienestar lleva a la enfermedad, y en el caso de las enfermedades crónicas son aquellas que los signos y síntomas se pueden alargar hasta por 6 meses o más. A partir de 6 meses o más ya se consideran crónicos. Y también veíamos que dentro de esta lista de enfermedades crónicas anotamos varias de ellas como diabetes, hipertensión, artritis, adicciones, VIH, dermatitis, lupus, fibrosis, esclerosis, Parkinson, EPOC, leucemia, anemia, depresión, anorexia, esquizofrenia, gastritis, TDAH, bipolaridad y otras. Y veíamos que las enfermedades crónicas, cuando son físicas, como dicen, se vuelven una enfermedad dual porque se complica con las enfermedades mentales. En el caso de la depresión, pues es porque el paciente está como que rumiando en todo aquello que tenía y ahora carece. Y en el caso de la ansiedad, es esa preocupación por lo que va a venir, cómo se va a ir agravando cada vez más, qué va a hacer con esa gravedad, con quién va a contar, cómo va a vivir esa parte desconocida de ir perdiendo su salud o el equilibrio de lo que él consideraba salud. Y es ahí donde se complican las enfermedades mentales y físicas que a la vez se vuelven como una dependiente de la otra. Sí, nada más me gustaría comentar en relación al comentario que hiciste, Angélica, que no todas las enfermedades físicas o médicas pueden dar una dualidad con las enfermedades mentales, ¿eh? No todas. Sí, así es, muy bien. Muy bien. Sí. ¿Qué más del resto de del equipo, el otro equipo? Que las enfermedades crónicas son de larga duración, dado de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y del comportamiento. Tienen una progresión lenta y hay 4 tipos aquí en México que son los más relevantes: las enfermedades cardiovasculares,
el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes. Sí puedes hablar, Eva, ¿no? Nomás no te ves. Ah, bien, miren, creo que hay elementos importantes que ustedes acaban de destacar, ¿no? Que en una enfermedad crónica deben haber pasado cuando menos seis meses, pero hay dos elementos muy importantes que son persistentes y duraderas para que podamos considerar una enfermedad crónica. Y pues sí, es multifactorial. Una enfermedad crónica puede ser por una diabetes, por una hipertensión, por una cardiopatía, por un problema a lo mejor de alguno de los órganos, pero los elementos que las caracterizan a las enfermedades crónicas que son persistentes y duraderas, como en el caso también de algunas enfermedades mentales. Y miren, por ejemplo, les voy a presentar ¿es la presentación, Brenda? Miren, en el caso de las voy a minimizar. En el caso de las enfermedades, la OMS justamente define, la Organización Panamericana de la Salud afirma pues que las enfermedades no transmisibles o crónicas son afecciones de larga duración, progresión y generalmente son lentas. O sea, poco a poco la enfermedad se va incrementando, va habiendo menos posibilidad de tratamiento, va habiendo disminución en la calidad de vida y por lo tanto entonces va habiendo, o sea, hay más progresión, como dice aquí, de la enfermedad, pero es de manera lenta. No es decir que nosotros inmediatamente ya tengamos una enfermedad crónica, sino conforme esa enfermedad que no atendimos y que no cuidamos y que no la visualizamos o la atendemos con diferentes tratamientos, entonces se va haciendo crónica. Son enfermedades por las cuales aún no se conoce una solución definitiva y el éxito terapéutico consiste en tratamientos paliativos para mantener a la persona en un estado funcional mediante el consumo de fármacos y hoy por hoy causantes de la mayoría de las muertes o las discapacidades mundiales. Es decir, cuando ya se cronifica la enfermedad, entonces los paliativos son generalmente a base de algunos tratamientos alternativos, pero sobre todo de la farmacología y bien de algunas técnicas terapéuticas para el entendimiento de la enfermedad. Y efectivamente esas enfermedades crónicas no transmisibles que son de alta magnitud, actualmente tiene que ver, fíjense bien, esta tabla nos muestra cuáles son las principales de muerte en todas las edades, en una investigación del 2015 al 2016, como las enfermedades crónicas que más muertes provocan en la población y que tiene que ver con las enfermedades del corazón, con los tumores malignos, con las enfermedades cardiovasculares, la influenza y neumonía, accidentes, enfermedades crónicas por vías respiratorias, enfermedades de las arterias y diabetes mellitus, sin considerar también que hay algunas otras ya que seguramente están dentro de las principales causas de muerte en la población, como puede ser también la obesidad, como puede ser también la hipertensión. Entonces, todas estas enfermedades al final, su cronicidad tiene que ver porque va persistiendo la enfermedad, va ahí incrementándose y de tal manera que al final se hacen crónicas. Por eso es que muchos sistemas de salud no pueden contender con todas las enfermedades crónicas por todos los costos que genera para el paciente y para la familia. Porque una enfermedad que es detectada oportunamente, que hay prevención y atención oportuna y que el paciente contribuye también en el proceso de su enfermedad, es menos probable que se cronifique. Pero cuando el paciente no entiende, cuando por ejemplo se le detecta una diabetes y de todas maneras no hace caso de esa enfermedad, porque a lo mejor
en sus mecanismos de defensa es la negación de que no le va a pasar nada, de que va a estar bien, que fue un mal diagnóstico, no se cuida, no se atiende, por supuesto que la enfermedad se cronifica y vienen muchos más comorbilidades. ¿Qué significan mayores comorbilidades? Pues mayores problemas, ¿no? Y entre ellos, por supuesto que los sistemas de salud no es lo mismo lo que puedan gastar en un paciente que inicia con la detección de la enfermedad a cuando ya, sobre todo, es crónica y se involucra en algunas otras situaciones médicas. Miren, en el caso de los trastornos mentales, que también se consideran algunos de ellos incapacitantes, se encuentran el trastorno de depresión mayor, la distimia, el trastorno bipolar, la ansiedad, el trastorno de adaptación mixto, los trastornos obsesivos compulsivos, la esquizofrenia, por supuesto, el trastorno de personalidad y también sería el trastorno de pánico, las fobias, los trastornos de alimentación y los trastornos de estrés postraumático. Entonces, en todo este tema de las enfermedades crónicas, también podemos entender que las enfermedades mentales también se pueden cronificar y también pueden ser de mucho más larga evolución, que pueden ser muy persistentes, muy duraderas, porque el paciente también y la familia no hace conciencia de la enfermedad al inicio de ella. Nosotros aquí en el hospital hemos visto pacientes transitar por muchos años de evolución en donde vemos a unos pacientes que llegan un antes y un después. Y en ese antes y un después es un paciente que podría haberse recuperado muchas de sus funciones cognitivas, físicas, sociales, familiares, cuando la enfermedad se detectó a tiempo, con aquellas familias que participan, con aquellas familias que apoyan al paciente y que no permiten, así como lo muestra la imagen, llegar a ese grado de cronificación. Cuando ya llegan y hay más destrucción en todos los sentidos, y cómo esos pacientes que no son atendidos por la familia, que no les dan la importancia adecuada, que un trastorno mental también se puede cronificar, por supuesto que sus funciones se ven afectadas y a largo plazo mucho más. En el tema de los trastornos mentales, pues específicamente hay grados de incapacidad y tipos de incapacidad que son como determinados para medir el tipo de enfermedad y la cronicidad que se ha dado en cada una de estas enfermedades mentales. Entonces, hace ratito Angélica comentaba pues que algunas enfermedades médicas y algunas enfermedades físicas sí, por supuesto, dan comorbilidad con algún trastorno mental, como puede ser alguna depresión, como puede ser algún trastorno de ansiedad, como puede ser algún trastorno de pánico, de alimentación, algún trastorno de adaptación. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque hablaba yo hace ratito de que hay comorbilidad con otras enfermedades. Entonces, en el tema de las enfermedades mentales, no es la excepción, como en el caso del ejemplo de la diabetes que les decía, no es la excepción que también se pueden cronificar esas enfermedades conforme no se atiendan oportunamente y conforme no se participe en programas de prevención, atención y rehabilitación. En esos grados que les decía de incapacidad por enfermedad mental, existen 5 tipos de grados para la incapacidad por enfermedad mental. En el grado 1 se encuentra personas en donde hay un 0% de discapacidad que presentan sintomatología aislada sin afectar el ámbito laboral. Es decir, aquellos pacientes que de pronto se deprimen quizás porque o tienen algún episodio de ansiedad porque algún familiar se enfermó, porque perdieron a una familiar, porque terminaron una relación de pareja, pero eso no significa que porque son atendidos y tratados y a lo mejor medicados por una situación de depresión o ansiedad, no puedan recuperarse y no puedan
incorporarse nuevamente a su situación y a su contexto social. Entonces, ocupan el primer grado aquellos pacientes que pueden presentar alguna situación de salud mental, pero no les afecta para realizar sus actividades cotidianas, laborales, familiares y de su contexto social. El grado 2 se ve relacionado con el grado de discapacidad leve, es decir, en el que se ve afectado un 24%, pero la persona sigue manteniendo una actividad laboral, una actividad familiar, sabe manejar el estrés, pudiendo necesitar pues algún medicamento, reposo, inclusive alguna intervención terapéutica, como también acudir al psicólogo o acudir a algún tratamiento, ¿no? Entonces, estas personas son funcionales, inclusive nosotros mismos podemos estar en algún tipo de enfermedad mental que nosotros hayamos presentado también y que estamos siendo atendidos y que ocupamos algún tipo de estos grados. El tercer grado lo ocupa la discapacidad moderada, que tiene más o menos que se presenta en un 25, hay una disminución del 25 al 59%. Hay restricciones moderadas para realizar aquellas actividades del día a día y afecta la capacidad laboral. El grado 4, que sería la discapacidad en un 60-74%, y existe una marcada restricción para realizar las actividades que nosotros estábamos las que hacíamos de la vida diaria ya no las se pueden realizar. ¿Por qué? Porque el mismo grado de incapacidad por enfermedad mental va disminuyendo las funciones y va haciendo que la persona pueda cada vez incorporarse menos a cualquiera de sus contextos sociales. Y en el grado 5, que no se ve aquí, tiene que ver con la discapacidad muy crónica y severa, en donde ya afecta casi el 100%, del 76% al 100% de la persona, y ya muchas veces estas personas tienen que estar dependiendo de un tercero para que les pueda estar apoyando en esta incapacidad por enfermedad mental. Entonces, en cualquiera de estos grados de incapacidad por enfermedad mental, también por supuesto que la rehabilitación cobra un papel muy importante. Y la rehabilitación, recordemos que la rehabilitación son todas aquellas acciones que nosotros podamos tener para recuperar la calidad de vida del paciente, el funcionamiento familiar, el funcionamiento general, y que pueda incorporarse de mejor manera a su vida cotidiana diaria. Y bueno, los tipos de incapacidad por enfermedad mental, pues estos ya son como términos más utilizados cuando se necesita hacer algún dictamen para la persona, y que los hacen generalmente los psiquiatras forenses, y que muchas veces los pacientes son remitidos a las instancias o particulares o de gobierno para dictaminar el tipo de incapacidad, para muchas de las cuestiones de dictaminar algunos procesos legales, custodias, y si el paciente está en condiciones de tomar decisiones. Esos tipos de incapacidad parcial, absoluta o por invalidez los determinan, como les decía yo hace un momentito, sobre todo los psiquiatras forenses, para saber si esa persona finalmente no puede, dentro de sus funciones, tomar algunas decisiones importantes. Y a lo mejor no puede trabajar, y a lo mejor ya no puede incorporarse a ciertas áreas de la vida diaria que estaba acostumbrado o estaba acostumbrada a desarrollar comúnmente. Miren, en el caso de las enfermedades mentales es muy importante, y seguramente cuando ustedes vinieron a la práctica o quienes hicieron la práctica en sus lugares de residencia, ustedes saben que los trastornos mentales generalmente se clasifican de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades mentales, lo que se conoce como el CIE-10. El CIE-10 es un referente en donde
Ahí describe los signos y síntomas de cada una de las enfermedades que se necesitan diagnosticar. Y el médico entonces, a través del CIE-10, puede determinar con esos signos y síntomas cuál es el diagnóstico que tiene el paciente, porque es uno de los derechos que tiene el paciente, el conocer su enfermedad, el buscar un tratamiento y el que se ha informado oportunamente de su diagnóstico. Miren, la última revisión fue en enero del 2022. Por supuesto, este manual, como muchos normas oficiales mexicanas, como políticas, como reglamentos, necesitan estar en constante revisión para irlas adecuando y para irlas adaptando de acuerdo a las necesidades de la situación actual del país. Y en este sentido, esta clasificación internacional de las enfermedades relacionadas con la salud fue modificada, la última en el 2022. Hay una nueva edición que es el CIE-11. Sin embargo, en este momento todavía no se está aplicando porque ha habido una clasificación totalmente distinta de las enfermedades. Inclusive yo antes de presentarles esta información, lo corroboré con el jefe de hospitalización aquí, porque yo ya sabía que existía el CIE-11, pues, pero en esas modificaciones, todavía con todas las modificaciones, no se ha implementado porque todavía no se ha socializado de manera correcta. Entonces están clasificando las enfermedades de acuerdo a esta clasificación, que la más reciente es en el 2022. Y bueno, miren, quiero presentarles en todos lados, por ejemplo, la depresión, sobre todo más que la esquizofrenia, la depresión es la enfermedad que más se clasifica como una enfermedad crónica y que más se habla de la depresión, sin que olvidemos que todos estos diagnósticos, como lo puede ser la distimia, el trastorno bipolar, la ansiedad, también pueden ser enfermedades mentales discapacitantes y crónicas para los pacientes. Y les quiero presentar este reportaje que recientemente escuché el viernes, si no mal recuerdo, en Sistema, y que habla justamente de estas enfermedades. Por eso les voy a presentar. A ver si está aquí. Si no, ahorita les abro. Así aquí está. Afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. No discrimina, no hace distinción de mortalidad.
Maestro, no se escucha. ¿No están escuchando? ¿No? Yo no. Tampoco no es. Ah, mira, deja ver entonces, voy. A ver si así ya. ¿Ya? Ana, ¿ya escuchan? No. Ok, entonces déjenme salirme de aquí y volver a poner la liga, ¿de acuerdo? Yo pensé que si lo estaban escuchando, acá se escuchaba muy bien. Al principio sí, maestra, pero Déjenme volverlo a abrir. Ahí voy, ¿eh? ¿Eh? A ver, ya la tengo aquí. Ahora la voy a subir. A ver, la voy a subir desde aquí. A ver. Voy a quitar esto. ¿Aquí ya escuchan? Ya no sé si es... Yo sí se escuchó, maestra, pero muy bajito. Se escucha muy bajito, pues súbanle su volumen, aquí lo tengo al 100, bueno, ahí va al 100%, ¿eh? Sí. Me dicen, por favor, porque yo no las puedo ver. Se trata de un delicado problema de salud. ¿Ya escuchan? Yo bajito, no sé las demás. se oye un poco bajo, maestra. Pues es que aquí, a ver, vamos a subirle aquí, vamos. Ya le subí a todo el... Se trata de un delicado problema de salud pública. Mejor. ¿Listo? ¿Sí se escucha ya ahora sí? No, maestra, se escucha como si algo hiciera interferencia. Ay, a ver. ¿Qué será la tuya? A ver, les voy a pasar el link y a ver, lo va a pasar Brenda. ¿Ya? A ver. Mira, ya me salí, Brenda. Ya me salí, Brenda. A ver, Brenda apagó.
¿Ahora sí escuchan? No, maestra. No, Claro. Y si lo presentas de allá, la tengo minimizada. Porque aquí, sí se oye bien, o sea, es como si yo la estuviera. Ahí vamos, ahorita lo resolvemos. ¿Acá dónde lo tiene? Lo tenía minimizado. Pero me tengo que meter al YouTube, ¿verdad? Ajá. Si quiere pasarme la liga por WhatsApp, maestra, y yo le ayudo a compartirlo. Ah, ahorita te la pasamos. ¿Qué quieres a Felipe? Ahí va Felipe. Ah, por WhatsApp, dijo. Por WhatsApp, sí. No le sirve en el chat de aquí. Que si no te sirve en el chat de ahí. ¿En el chat de aquí de Zoom? Sí, Sí. ya te lo pasaron, Felipe, gracias. Mira, y acá se oye perfectamente, ¿eh? Mm. maestra. Ande. Ya Yo nos va a estuve ayudar. checando ahorita ya, Ey, nos va a ayudar Felipe. ¿Pero qué decías que estuviste checando tú qué? checando mi correo y a mí me llegó la tarea ayer a las 23:55 de la noche apenas. Ah, Yo no, tomé sí, una foto para mandársela. No sé qué pasaría ahí con el correo. no, sí te creo, pero yo la subí, te digo, el viernes. ¿A quién Sí, la pudo hacer el fin de semana o quién la vio desde el fin de semana? Yo le vi desde el fin de semana, maestra. Ajá. Yo de fin de semana. ¿Tú, Paola? Sí, maestra, es que el correo envía como un recordatorio. Ah, Es como ya cuando se va a vencer la fecha, en algunas ocasiones vuelve a enviar un correo. tal vez fue eso, ¿no, Angélica? Que lo que te llegó fue el recordatorio. a ver, eso que voy a ver si había otro anterior, pero yo no había visto ningún otro anterior. Sí, se la subí el viernes en la mañana. ¿Tú sí la tuviste el viernes, Ana? ¿Sí? Sí, yo la vi porque a mí me llegan las alertas tanto del Classroom como de mi correo cuando hay una tarea. Es rara la ocasión cuando no. Entonces es muy probable que te hubiera llegado, Angélica, y este fue el recordatorio. Yo generalmente se las voy a subir los viernes, Angélica, igual y para estar al pendiente. Ahí está, ya creo Felipe ya la va a presentar. Se trata de un delicado problema de salud pública. Afecta a más de 300 millones de personas a nivel mundial. No discrimina, no hace distinciones, no importa la edad y tampoco el género. Tener mucho, poco o nada no hace necesariamente la diferencia. Y en México, 15 de cada 100 habitantes la padecen. Se trata de la depresión, un trastorno relacionado con nuestra salud mental, trastorno con el que viven millones de personas, en algunos casos, sin siquiera saberlo. Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, una fecha para generar mayor conciencia sobre el tema, para sensibilizar, para brindar orientación, atención y sobre todo para prevenir a la población sobre esta enfermedad. Sobre este padecimiento habla en entrevista con Canal 11 María Elena Medina Mora, integrante del Colegio Nacional. Hay periodos de tristeza, de desesperanza y un grupo de personas que, digamos, su capacidad para enfrentar el estrés, su situación biológica, la historia del desarrollo, la genética, la hacen que presente una depresión. Entonces en ese momento decimos que requiere ir a tratamiento. Esto que ha estado presente en la vida de las sociedades, se ha incrementado actualmente y se ha incrementado sobre todo en las poblaciones jóvenes. Se trata de un enemigo silencioso que nos acecha a todos, que es una de las primeras causas de discapacidad. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, alrededor de 19 millones de personas en el país la padecen, y la cifra
Podría ser mayor porque hay personas que no están diagnosticadas, personas que durante años padecen este trastorno y ni siquiera lo saben, no lo reconocen y mucho menos buscan ayuda. En entrevista con la UNAM, el doctor Quetzalcóatl Hernández habla sobre la cantidad de tiempo que puede llegar a transcurrir antes de que una persona pida apoyo profesional. En México, el tiempo promedio en lo que una persona empieza a vivir situaciones difíciles, la emergencia de signos y síntomas, señales de alerta y que finalmente llega con el profesional adecuado es de 14 años. Si bien es cierto, existen factores que pueden generar una predisposición a esta enfermedad, como la violencia, la precariedad económica o una condición química en nuestro organismo. Es una enfermedad que no depende de la condición social ni de la edad. Aunque de acuerdo con las estadísticas, son los niños, los jóvenes y las personas adultas mayores quienes se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad. La depresión es una enfermedad, es un padecimiento clínico que va más allá de sentirse triste por un tiempo. Se trata de un problema del que poco sabemos, que subestimamos, que se diagnostica de forma tardía y que no en todos los casos recibe el tratamiento adecuado. En entrevista con Televisa, Elia Magallanes, psiquiatra del Instituto Mexicano del Seguro Social, habla sobre las características de esta enfermedad y en qué momento se diagnostica. Nosotros, para considerar que es una depresión, tomamos en cuenta los síntomas de al menos 2 semanas de evolución y de presentación diariamente. Los síntomas más frecuentes son tristeza todos los días, la mayor parte de los días, desgano, pérdida de interés en las relaciones cotidianas, desesperanza, o sea que nada los alienta a los pacientes, y algunos pueden llegar a tener ideación suicida, o bueno, ideas de muerte, ¿no? Que ya no quieren continuar viviendo, e incluso pueden llegar a ser tan grave que tengan lo que nosotros llamamos como síntomas psicóticos. La imposibilidad de detectar oportunamente un cuadro depresivo en nosotros mismos o en las personas que nos rodean retrasa la atención profesional que debe brindarse a quien la padece. A esto habría que abonar que actualmente las personas con alguna enfermedad mental deben enfrentar algún tipo de discriminación. Y es que sobre la materia aún pesan muchos estigmas, a lo que hay que sumar que gran parte de las personas que reconocen no estar en el mejor estado de ánimo no piden ayuda, consideran que pueden salir adelante solas. Datos del INEGI revelan que más del 30% de la población se ha sentido deprimida en algún momento, y son los hombres quienes menos apoyo y tratamiento psicológico reciben. Los motivos los expone a Televisa José Luis García, médico del hospital Fray Bernardino Álvarez. El hombre casi no va a consulta, porque culturalmente hablando ellos es muy macho, se aguanta, no llora, toda una serie de cosas y no puede decir que está triste. De acuerdo con expertos, el primer paso para hacer frente a este problema es reconocerlo. Si no se siente bien, si se reconoce con un estado de fuerza y ánimo distinto al habitual, pregunte, pida ayuda, no tenga miedo y mucho menos vergüenza. En la entidad puede buscar apoyo en el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Notisistema, Ricardo Camarena. Ya, Felipe, ¿lo podemos quitar, por favor? Bien. ¿Qué opinan de esto que hemos estado revisando, de las enfermedades crónicas, de las enfermedades mentales, la depresión, la ansiedad, muchas veces enfermedades que se invisibilizan, que se dejan porque pensamos que no es grave y que al final puede irse cronificando, de las incidencias, de la prevalencia que hay en los trastornos mentales también, sobre todo pues la depresión que mucho se invisibiliza. ¿Qué piensan de este tema? Es una enfermedad silenciosa, como dicen ahí. Probablemente no nos damos cuenta porque creemos que es la personalidad de quien la padece, que es una persona seria, que es reservada, que es poco sociable.
Y tal vez entre el creerlo y el no informarnos, esa persona va volviendo crónica, porque la depresión puede llegarse a ser crónica. Por supuesto que sí. Crónica es enfermedad hasta el punto de, como dicen ahí, no querer vivir. Puede ser un incipiente al suicidio o puede ser una causa de un factor de suicidio o de una muerte silenciosa, igual que la enfermedad. Igual que a lo mejor los trastornos de ansiedad, igual que algún otro trastorno de la personalidad, algún trastorno bipolar. Ajá. Y bueno, también habla, y lo hemos hablado en unas clases anteriores, de todo lo que tiene que ver la connotación del estigma social, ¿no? Cómo también el estigma social favorece muchas veces que la enfermedad mental se cronifique. ¿Por qué creen? Justo algo comentaste ahorita, Angélica, pero ¿qué creen las demás? Pues es por ese estigma, maestra, es por la situación que acaban de decir en el reportaje, ¿no? En el caso de los hombres, por ese machismo, que no se acercan a tener esa atención y cómo pasa el tiempo, hasta 14 años, es el tiempo que a veces tiene que pasar para que un paciente se pueda acercar a recibir esta atención en salud mental, pero yo considero que poco a poco la población cada vez está como más abierta a solicitar este tipo de apoyos y a identificar estos síntomas que hacen que pueda tener una discapacidad leve o moderada o grave, ¿no? Entonces yo creo que es una brecha importante, pues, pero que poco a poco se está cortando con esta información, con esta apertura en salud mental para que todas las personas que identifiquen o los familiares que vean que no tienen esa conducta normal, pues se acerquen a pedir ese apoyo, ¿no? Entonces, sí, gratamente, bueno, el 13 de enero, qué bueno que tengan esta fecha ya importante para la lucha contra la depresión, pero falta mucho, pues, pero yo creo que en comparación a otras épocas, a otros tiempos, pues se va avanzando, ¿no? Entonces, pues es importante también para recibir atención oportuna y de calidad en salud mental. Gracias, Alicia. Qué importante lo que acabas de decir, pues, o sea, ¿cuántos años pueden pasar para que una persona busque ayuda para atender su enfermedad en salud mental? Y todos esos años de vida son años de vida perdidos para la atención. Y grave, por ejemplo, en el tema de la depresión es que pueda llegar hasta un acontecimiento fatal, ¿no? Por el hecho de no reconocer que la enfermedad mental también es una condición médica que podemos atender de manera oportuna para que no se llegue a generar esta cronificación de los síntomas. ¿Qué más? Maestra, a mí también el desconocimiento acerca de la depresión que genera que la familia no apoye de manera adecuada al paciente y a veces suelen decir como frases de échale ganas. Se te va a quitar, nada más ponte a hacer qué hacer, ponte a hacer esto y se te va a quitar. Y eso, en lugar de apoyar a veces a los pacientes, lo que hace es de que ellos empiecen a aislar y a veces no tomen las decisiones como más adecuadas, porque incluso a veces, así como lo decía el reportaje, llegan a un intento de suicidio o incluso a llegar a consumar un suicidio. Gracias, Paola. Gracias. ¿Qué más? ¿Sí me escuchan? Sí, acá. Bueno, también considero que a veces como son enfermedades que no suelen ser tan visibles como ¿Dónde está lo van acá? Listo.
como por ejemplo a veces en las físicas, pues si es una enfermedad crónica, hay síntomas o signos muy evidentes pues físicamente, pero a veces cuando son enfermedades mentales no son tan evidentes y eso también puede a veces que la familia no le tome importancia o inclusive el mismo paciente. Yo, por ejemplo, esta clase, cuando estuve investigando, lo comparé mucho a la enfermedad, por ejemplo, de mis ojos. A veces la gente ve que tengo pupilentes y que no tengo lentes de armazón, por ejemplo. Y pues piensan que veo bien, pero en realidad no, yo tengo una enfermedad crónica. Y si lo trasladamos a una enfermedad de salud mental como la depresión, puede pasarles lo mismo, como no hay algo evidente que a lo mejor podamos decir que si está pasando por eso, puede llegarse a confundir. O puede ser que no le demos la importancia que se le debe de dar porque evidentemente no está al 100% a lo mejor, o no logramos detectar algo en las personas. También es poner como mucha atención en esa parte. Ujú. ¿Algún comentario más? También hay quienes esconden la depresión en el alcoholismo. El alcoholismo como antidepresivo puede ser que atrás de esos que llamamos borrachitos de banqueta, lo que esté oculto es una depresión profunda. Y no solamente los borrachitos de banqueta, los borrachitos sociales o los... También. O sea, ajá. Si no tendríamos que pensar que nada más llega a esos grados, sino que puede estar enmascarada en muchas otras situaciones, en el abuso de alguna otra sustancia, en el cigarro, en el exceso de los alimentos, ajá. A lo mejor en el exceso inclusive de ejercicio, de alguna compulsión, ajá. Entonces, a lo que quiero llegar, porque ahorita vamos a revisar un poquito en materia de la ley de salud mental, a lo que quiero llegar es que hablábamos cuando el primer video que yo les pedí que revisaran tenía que ver más con todas esas enfermedades físicas o médicas que iban cronificándose, ¿no? Por la parte de que pues es la misma enfermedad tiene una evolución y que hay cronificación. Y que bueno, hablaba ahí en ese primer video que yo les mandé que había elementos muy importantes a considerar para cuando ya una enfermedad que había prevalecido por más de 6 meses y que era persistente y duradera, podrían tenerse como algunas medidas paliativas para contender como la enfermedad, como el trabajo de farmacológico, como los asesoramientos, como el ejercicio físico, algunas actividades de relajación, de recreación, y hablaba que en el tema de estas enfermedades médicas, pues, y que de luego podían esas enfermedades médicas tener también depresión, ansiedad, trastorno de alimentación, lo que fuera, pues era muy útil como todos estos programas alternativos que les acabo de decir para también ayudar a la enfermedad crónica. Entonces, pero ahorita ya revisando, fíjense, más concretamente en la parte de los trastornos de la salud mental, podemos ver que también los trastornos de enfermedad mental también pueden ser persistentes y duraderos y crear incapacidad y algún cierto grado de disfunción en las personas. Y que se pueden evaluar los grados y los riesgos de la discapacidad mental, también se pueden evaluar. Y los programas de prevención y rehabilitación, por supuesto que deben ir enfocados hacia el grado y el tipo de discapacidad o incapacidad que tenga la persona. No es lo mismo los programas de rehabilitación que se pueden implementar para un paciente con esquizofrenia que los programas de prevención y rehabilitación que se puedan implementar con los pacientes que tienen un trastorno de ansiedad, con los pacientes que tienen un trastorno depresivo leve, con los pacientes que tienen un trastorno de estrés postraumático,
Ajá, que aquellos que se deban implementar con aquellos pacientes de mucho más años de evolución. ¿Queda clara esta parte? Y también si tenemos pacientes, por ejemplo, que ya llegaron a un grado extremo en donde han pensado en quitarse la vida como una parte para dejar de sufrir, o sea, también el programa de rehabilitación tiene que tener objetivos y metas muy claras para cada uno programa. ¿Se acuerdan que la semana pasada revisábamos que mucho de del éxito de los programas tenía que ver con la evaluación del paciente, con la implementación, con el plan y con todas las estrategias, pero después, de acuerdo a este autor Lieberman que habla mucho de la prevención y la rehabilitación, hablábamos de que cada uno de los tratamientos debe ser específico para la persona, pero al final es el conjunto de un programa general. ¿Sí recuerdan que lo vimos la vez pasada? Entonces, también en esos grados de la discapacidad o la incapacidad en relación a las enfermedades mentales, tenemos que los programas que vamos a implementar tienen que ser enfocados a ese grupo de edad, de diagnóstico, de características con las cuales tenemos que trabajar. Es muy importante que lo tengan presente porque el trabajo final va a ser que ustedes presenten un proyecto de rehabilitación psicosocial. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, miren, fíjense bien entonces ahora les subí en la misma archivo de Classroom, en la misma plataforma, les subí 3 leyes diferentes en materia de salud mental y quise subir la del estado de Jalisco, quise subir la de México y la de Nayarit, que son las personas, de las alumnas que tenemos aquí. Vamos a revisar entonces la parte de la ley para que vean lo que la ley establece en relación a las personas con algún trastorno mental. Miren. Fíjense bien, esta sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Sí. Ok. La Ley de Salud Mental para el Estado de Jalisco, fíjense bien, dentro de sus disposiciones generales, yo ya lo había subrayado y aquí no apareció subrayado. Bueno, dentro de sus disposiciones generales dice que la presente ley es de orden público y de interés social y observancia general. Esta ley se aplica únicamente en el estado de Jalisco para las instituciones públicas, sociales y privadas que planifiquen o administren y coordinen los servicios de salud mental. Y bueno, aquí en la ley habla de todas las acciones que se tienen que realizar para proteger y promover la salud mental. Y me gustaría que los fuéramos revisando para que más o menos se dieran una idea y posteriormente revisaremos la de México, la de Nayarit, para que vean que hay muchas similitudes en cuanto a las competencias y obligaciones tanto del Estado, tanto de las instituciones que salvaguardan la salud mental y tanto como de los prestadores de servicio que atendemos a los pacientes con algún tipo de enfermedad mental. Entonces dice que la presente ley tiene por objeto, fíjense bien, regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a los servicios de salud mental. Es decir, que tiene que haber instancias y lugares donde los pacientes o las personas con alguna enfermedad mental puedan ser atendidos con un enfoque de derechos humanos. La vez pasada hablábamos en este tema de derechos humanos que tiene que ver, los derechos humanos tienen que ver con el ser persona, con el hecho de dignificar a la persona y que por el hecho de tener una enfermedad mental, eso no lo hacía menos persona. Es decir, que así como en alguno de nosotros puede estar presente alguna enfermedad del día de mañana o quizás ya la tengamos,
También en el caso de y que nos gustaría ser tratados con enfoque de derechos humanos, también es el caso de los pacientes con enfermedad mental. Esta ley también tiene que establecer los mecanismos para promover, evaluar, diagnosticar, tratar, rehabilitar en el tema de la salud mental. Fíjense qué amplio. Prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar en el fomento de la salud mental. Todos estos programas o mecanismos están contempladas en instituciones de salud del estado de Jalisco, en instituciones de salud pública. De hecho, la misma ley establece que la institución de salud pública que tiene que dar esta cobertura de promoción, prevención, rehabilitación, tratamiento, es el Instituto Jalisciense de Salud Mental. Y bueno, habla entonces que estos mecanismos se pueden establecer en cualquier persona, siendo física o moral, de cualquier sector, ya sea público o privado, pero se debe brindar todos estos mecanismos para la atención de las personas. Se deben, por supuesto, promover la participación de la población en el desarrollo de programas de salud mental en el estado de Jalisco. Y la ley también contempla todos esos mecanismos que también se orienten a disposiciones y leyes aplicables en materia de la salud mental. Y dice que la salud mental se define como el bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y le permite afrontar las tensiones normales y de la vida. Puede trabajar de forma productiva y fructífera y ser capaz de contribuir a su comunidad. Ejemplo de ello, miren, a ustedes les tocó atender casos psicosociales en los cuales las personas justamente estaban transitando por una enfermedad mental, pero eso no los estaba limitando en los grados de discapacidad que señalamos hace ratito, el que pudieran estar desempeñándose de manera adecuada en cualquiera de sus contextos sociales. Bueno, uno de los elementos también importantes es que la familia, como sabemos, ocupa una función muy importante en el desarrollo de todas estas capacidades de la persona y en la atención de la salud mental. Sin la familia es mucho más complicado atender la salud mental. Y bueno, habla esta ley que justamente la Secretaría de Salud a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental son los encargados de proporcionar a la familia y al paciente, por supuesto, toda esa asistencia y esa asesoría que pueda ayudarlos a capacitarlos y tener mayor conocimiento alrededor de la salud mental. Bueno, la ley contempla también estrategias necesarias para que la persona pueda, con su problema de salud mental, integrarse a la sociedad. Y hablamos hace un ratito de todos estos elementos, de la prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento. Y que las personas tienen un derecho a ser atendidos en salud mental con enfoque, ya lo decíamos, de derechos humanos, lo acabamos de repetir ahorita, a tener un diagnóstico oportuno, es decir, que sean interpretados todos esos situaciones psicológicas, que se evalúen y que se establezca de acuerdo a su diagnóstico un tratamiento más adecuado. La Ley de Salud Mental del Estado de Jalisco considera a las personas, las divide en las personas usuarias, que son aquellas que pueden recibir un beneficio de un programa de salud mental y que se atienda y se maneje toda su atención en salud mental. Y el propósito principal de la atención en salud mental, lo hablábamos también la semana pasada, que era recuperar su funcionalidad, que se integrara mejor a su vida social, pero también que tuviera una mejor calidad de vida. Habla también la ley de lo que sería el trastorno mental,
que lo define como una afectación de la salud a la persona debido a la presencia o comportamiento derivado de un grupo de síntomas y signos que se interpretan en la práctica clínica y que implican algún malestar. Y en esa interpretación del diagnóstico, pues el médico, en base a los signos y síntomas, tiene que hacer un diagnóstico de acuerdo a la clasificación internacional de las enfermedades mentales que les decía hace un momento. Y por supuesto que el usuario también necesita, y la población en general necesitan un acceso oportuno, necesitan que haya campañas, planes, programas y promoción alrededor de lo que es la salud mental. Aquí, por ejemplo, en el Instituto Jalisciense de Salud Mental existe un departamento de promoción y prevención que se encargan justamente de llevar esa información a entidades en donde no se tiene conocimiento acerca de que la persona también puede padecer una enfermedad mental, que puede estar deprimida, que puede estar ansiosa, y les hablan de todos estos problemas de salud mental y la instancia que se encarga de atenderlo. Uno de los elementos muy importantes que contempla la ley es conservar la confidencialidad de la información de la persona. Ojo con eso. Es muy importante que una vez que se elabore toda la parte de la historia clínica, que se determinen cuáles son los estudios propicios para poder atender la enfermedad y diagnosticarla oportunamente, esa información sea confidencial. Por eso es que las que vinieron aquí a prácticas conmigo, Alicia, Elizabeth, que están en otro lugar, Ana, saben que en el tema de los expedientes de la salud mental no cualquiera puede venir a solicitarnos información, no damos información a otras personas en el caso de los pacientes hospitalizados que no sean los que son responsables, porque la ley nos obliga a respetar la confidencialidad de los pacientes, a que se informe a un padre, madre o tutor responsable legal la condición del paciente, lo que se va a hacer, el tratamiento, los estudios, los estudios necesarios, así como todas aquellas acciones para en este grupo vulnerable se pueda trabajar de acuerdo con enfoque de derechos humanos, a que se le apliquen todos los exámenes y valoraciones necesarias para establecer un diagnóstico adecuado. Y es también un derecho de los pacientes y del familiar recibir una atención cálida, una atención eficiente y que promueva la habilidad de sus funciones cognitivas y cerebrales del paciente. Es responsabilidad también ser ingresado en una institución de internamiento en salud mental cuando aquellas conductas pongan en riesgo su vida, puedan causarle daño a otras personas, y que de acuerdo a la valoración sea candidato para ser hospitalizado en un lugar donde se atiendan pacientes con enfermedad mental. En el caso de Jalisco, sabemos que las instituciones del sector público que hospitalizan pacientes es el CAISAM Estancia Prolongada y el CAISAM Estancia Breve. Sabemos que hay otros lugares de internamiento a nivel particular, sí, como lo podría ser el San Juan de Dios, el San Camilo, o bien a todos los derechohabientes del Seguro Social o del ISSSTE, que es la parte subrogada en el San Juan de Dios, que tienen también estas instituciones del sector privado. Entonces, aunque la ley contempla como la institución para atenderse sería el instituto, también están estas otras dependencias de acuerdo a cómo el paciente esté teniendo su afiliación a la salud mental, ¿no? Y la ley establece en el punto número 11, fíjense, la rehabilitación que permita la reinserción familiar y laboral, así como comunitaria. Ya vamos a revisar material en relación a lo que tiene que ver con la rehabilitación comunitaria. Y que esas personas, pues, aparte de recibir el trato digno, respetuoso, que no se divulgue a terceros,
que los profesionales de la salud mental atiendan a esos usuarios con las siguientes obligaciones. Estar debidamente acreditado para ejercer sus funciones. Es decir, por eso es que cada uno de los profesionales que integramos este grupo de salud mental tiene que tener claramente definidas sus funciones, pero además tener y estar acreditado sobre la función que vas a desempeñar. Así como en esta preparación para ejercer la función, también debe haber un trabajo colaborativo y en respeto de la dignidad humana. Y la Secretaría de Salud, pues, es el ámbito de competencia en donde la ley establece como un órgano rector para elaborar esos programas de salud mental en el estado de Jalisco, apegados, por supuesto, a las normas oficiales mexicanas y también a todo lo que tiene que ver con las reglamentaciones en materia que se establece o sí, como a toda la reglamentación que se establece por parte del Instituto Jalisciense de Salud Mental. También es responsabilidad tanto de la Secretaría como del Instituto Jalisciense llevar a cabo los acuerdos de colaboración y coordinación con algunos municipios del estado de Jalisco para poder atender también el problema de la salud mental. En esas estrategias de coordinación, pues lo que se intenta es que se establezcan los vínculos entre el sector público y las instituciones con la finalidad de generar mejores oportunidades de atención y que sea de manera oportuna. Dice también la ley que la Secretaría pues también tratará de proteger a todos los pacientes vulnerables, como lo son niños, adolescentes, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, a los hombres con alguna situación de calle o personas con alguna situación de calle, que también se debe privilegiar la atención para estos grupos de edad. Y bueno, hacer algunos acuerdos con la Secretaría de Educación y a nivel federal para buscar acciones de educación en relación a los problemas de salud mental. Contar con personal capacitado en cada una de las materias y aplicar los programas de salud mental. También habla que existen otras unidades para atender al problema de adicciones, que tiene que ver con todos los centros de integrales de salud mental y que dan atención psicológica y psiquiátrica y que también se apegan a todo lo que tiene que ver con las normas oficiales mexicanas. Y bueno, miren, específicamente el Instituto Jalisciense de Salud Mental dice que es un organismo administrativo desconcentrado de la Secretaría de Salud Jalisco, presupuestalmente subordinado al organismo público descentralizado de los servicios de salud Jalisco. Dicha institución tendrá por funciones las que se les otorgan en la presente ley y las demás disposiciones jurídicas. Y establece lo que yo les decía, elaborar programas, diseñar políticas, estrategias de promoción, prevención, rehabilitación, diagnóstico, planes, proyectos, sensibilización, ejecutarlos. Y así pues el Consejo de Salud Mental es el que está vigilando que se ejecuten esos programas, que se lleve a cabo la normatividad vigente y que se esté atendiendo toda la ley y que se esté cumpliendo la ley de acuerdo a cómo está estipulada. Eso es en el estado de Jalisco. Entonces, sí, que sepan, tú, Angélica, hablabas, decías la vez pasada que pudiéramos revisar un poquito en materia de legislación y ahí está contemplada en la ley de salud mental toda la atención a lo que tienen derecho y también a las obligaciones que tenemos como servidores públicos en materia de estar trabajando en el área de la salud mental. Y habla, yo les señalé mucho, ya les digo que yo ya había como señalado el artículo, había puesto como resaltado los aspectos más importantes, pero sí habla mucho de favorecer la calidad de vida, pero también la rehabilitación y la reinserción psicosocial.
Bien, ¿alguna duda hasta aquí? Luego, en la próxima clase, Ana, revisaremos lo en materia de México, lo de Nayarit, que Elizabeth finalmente no estuvo en clase hoy. Revisaremos también la ley de salud mental de estos dos estados para que podamos ver cuáles serían las diferencias, que yo no creo que haya grandes diferencias, porque al final lo que se tiene que atender son todas estas estrategias para las personas con alguna enfermedad mental y planes, programas, proyectos, estrategias apegados siempre a las normas oficiales mexicanas. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, miren, como ustedes recordarán, yo les dije cuando inicié la materia con ustedes que esta materia iba a estar un poquito fracturada, ¿recuerdan? Y que les comenté que iba a estar un poquito fracturada porque la semana que entra ya entran la materia de investigación social con la maestra Claudia Pérez Islas, que yo ya se las presenté, que trabaja ahí en el instituto donde está Ana. Es una gran amiga, ya se las presentaré. Y que ella empieza la semana que entra. Entonces, creo que la que puede estar más en movimiento soy yo para no afectar el resto de las materias y podamos cubrir con lo que nosotros les ofrecimos cuando ustedes confiaron en este proyecto. Entonces, hasta aquí me voy a quedar yo, ya acercándose más a cuando me toque impartir las materias, subo las actividades. Ahorita de momento no voy a estar subiendo actividades, no las voy a estar teniendo trabajando cuando no las voy a ver en clase. Pero sí se las voy a subir con oportunidad y ahorita nos quedamos con toda esta revisión de estas primeras 3 clases para dar pie a la materia de investigación social. Ya les subí también el cuarto cuatrimestre, ahí están ya las materias contempladas, ya las pudieron ustedes visualizar. Y así entonces hoy no me despido de ustedes, solamente hago una pausa para poder continuar con la materia un poquito más adelante. Y por supuesto que el martes yo estaré aquí presentando a la maestra Claudia y el jueves al doctor Emanuel. ¿Dudas? El 26 tenemos la clase del doctor Aldana, que nos va a hablar de todas las escalas y esta parte, para que por favor no falten. Creo que es la adherencia a tratamiento, va a ser muy interesante. Y que vamos trabajando y vamos agotando ya todas las materias, chicas, ya van muy avanzadas. Ya pronto van a terminar. Ay, qué triste. Bueno, y quiero avisarles ahorita que la maestra Lulu me avisó hace ratito que estaba muy enferma, que tenía vómito y que por favor se sentía muy apenada. Me escribió lo siguiente, fíjense. Dice, hola Noemí, me comunico porque estoy muy mal del estómago, tengo vómito, estoy muy mal, voy ahorita saliendo para el doctor, por favor discúlpame con las alumnas. Entonces ella les manda una disculpa y no podrá estar en la clase en este momento. ¿De acuerdo? Pero la próxima semana retoma su clase. Nos vemos el jueves. Ya saben que no me estoy despidiendo, estoy haciendo una pausa. Por favor, entreguen sus actividades a quienes les hagan falta. Y el jueves nos vemos para presentarles al doctor Emanuel, que dará una clase, luego viene la de Aldana y luego ya termina finalmente el doctor Emanuel con esto de adicciones. Gracias, maestra. Gracias, buenas tardes, les mando un abrazo y nos vemos pronto, muy pronto.